En este tema vamos a conocer cuáles son las capacidades sensomotrices y las capacidades perceptivo-motrices, en concreto las relacionadas con la espacialidad y la temporalidad. Las capacidades sensomotrices suponen el aspecto cualitativo en el rendimiento de una determinada ejecución, obedeciendo más a procesos de percepción y ajuste del sistema nervioso que a necesidades energéticas o condicionamientos estructurales del propio organismo. La sensación es el proceso que conduce la información hasta el cerebro por la excitación originada en un receptor sensorial, causada por un estímulo que proviene del mundo exterior o del mundo interno. Pensad que cuando recibimos una estimulación externa, nuestro cuerpo emite información al cerebro que provoca una sensación, que puede ser o bien buena o bien mala, a través de nuestros nervios sensitivos. Esas sensaciones pueden ser exteroceptivas, interoceptivas o propioceptivas. Las sensaciones exteroceptivas suceden cuando incide algún estímulo externo. Los estímulos que excitan al sistema exteroceptivo son el frío, el calor, la presión, el dolor y los estímulos que se recogen a través de los órganos de los sentidos. Las sensaciones interoceptivas son aquellas sensaciones que tenemos relativas al propio cuerpo. Son los estímulos que recibimos de los órganos internos del propio cuerpo, a nivel visceral. Por ejemplo, cuando tenemos dolor de estómago, cuando tenemos hambre, excitación sexual, náuseas, sed, entre otras. Y por último, las sensaciones propioceptivas son los receptores sensoriales que podemos tener en los músculos, en los tendones y en las articulaciones. Son sensaciones relacionadas con los movimientos de nuestro propio cuerpo y con la posición que ocupamos en un momento determinado en el espacio. Con el movimiento de los brazos y de las piernas, a partir de los estímulos que recibimos de los órganos sensoriales especializados que se sitúan en nuestros músculos, en los tendones y en las articulaciones. Estos estímulos pueden generarse por los cambios de tensión o en el estiramiento del músculo y como reacción a la fuerza que la gravedad ejerce sobre nuestro propio organismo. La percepción es la capacidad cognitiva temprana que permite al niño entrar en contacto con el mundo que le rodea a través de los órganos de los sentidos, de la vista, del oído, del gusto, de la sensibilidad respecto al movimiento del cuerpo. La percepción de un niño a los 6 meses es similar a la de un adulto. Por otra parte, Kefart basa la creación de su programa de entrenamiento en su propia teoría del aprendizaje, que consta de 3 etapas, en las que el individuo aprende por medio de la manipulación de los objetos, partiendo del supuesto de que todos los procesos mentales a nivel superior crecen fuera y siguen el desarrollo integrado del sistema motor de forma consciente. ¿Cuáles son estas 3 etapas? La primera etapa es la etapa práctica y el objetivo consiste en producir movimientos coordinados e interactuar con los objetos. La segunda etapa es la etapa subjetiva. Se produce una acción motora más explosiva del espacio y la coordinación perceptivo-motriz. Y la tercera etapa ya es más objetiva, donde debemos desarrollar la capacidad para percibir la configuración total de un objeto. Según Lebouche, la espacialidad es el proceso mediante el cual se perciben, reconocen e incluso se representan mentalmente una serie de relaciones espaciales que facilitan la relación del alumno con el entorno que le rodea. La percepción y el comportamiento en el espacio están determinados por las informaciones que se reciben a través de los receptores sensoriales, a través de la vista, del oído, del tacto y del sentido cinestésico. Esta información puede ser externa o interna. Externa nos informa de la orientación espacial de los objetos o de los elementos del medio. E interna, ya que nos informan de la posición de nuestro cuerpo y del movimiento que realizamos. ¿Cuáles son los componentes de la espacialidad? La orientación espacial, ya que el niño es capaz de saber qué lugar ocupa en un espacio determinado y la relación que mantiene con los objetos que se encuentran en dicho espacio. La organización espacial,
ya que el alumno empieza a entender la situación relativa entre dos objetos. Esta relación es de tipo bidimensional, entre, en medio, a la derecha, a la izquierda. Y por último, la estructuración espacial, que es la capacidad para orientar y organizar los datos del mundo exterior y los del fruto de la propia imaginación del alumno. La percepción espacial se desarrolla de forma progresiva. Primero se configura en el propio cuerpo y más adelante en el espacio que le rodea. La percepción espacial evoluciona y se debe desarrollar de forma distinta en función de la edad. Al principio existe un dominio del espacio corporal o topológico desde nacimiento hasta los 3 años de edad. A los 3 hasta los 7 años se da un mayor dominio del espacio percibido o euclidiano. Ya empieza el alumno a entender cómo se desplaza por el entorno. Y por último, en los niños de más de 7 años ya empiezan a dominar el espacio simbolizado o racional. Se desplazan con un objetivo, ya hacen las cosas pensando por qué y para qué. Es decir, tienen más libertad de movimiento. Por otro lado, la noción de agrupación, dispersión, es la capacidad que tienen los niños para percibir un conjunto de objetos y personas, en grupo o con y sin material. Por plantear algunas tareas que trabajan la percepción espacial, podríamos emplear tareas de agrupación y dispersión del alumnado con y sin material, de forma individual, por parejas, en pequeños grupos o en gran grupos. O también tareas de agrupación y dispersión utilizando objetos. La orientación espacial es la capacidad que tenemos para calcular el espacio entre dos puntos, entre A y B. Podemos trabajar la orientación espacial adaptando el movimiento a la distancia o adaptando la fuerza del gesto técnico a la distancia. Trabajamos a través de los sentidos, a través de la vista, a través del oído, a través de la cinestesia, y trabajamos conceptos como corto, largo, junto, separado, cerca, lejos, derecha, izquierda, delante, detrás, dentro, fuera, y tomando como puntos de referencia el propio cuerpo o un punto exterior determinado. Por último, y con esta última modalidad de trabajo, terminamos con la capacidad perceptivo-motriz de la espacialidad. Voy a referirme a los recorridos de orientación. Estos son pequeños itinerarios que el alumno debe resolver de forma individual o en pequeños grupos, ya que exigen para su ejecución una buena estructuración del espacio. Ahora os pasaré a ejemplificar los tipos de tareas que podemos plantear en clase en función de las modalidades de espacialidad que hemos visto anteriormente. Podemos trabajar tareas de recorridos de orientación, tareas de imitación de recorridos de orientación interpretando planos y tareas de recorridos de orientación con transcripción posterior a un plano gráfico. También podemos trabajar mediante tareas de apreciación de trayectorias. La apreciación de trayectorias es la capacidad que tenemos para percibir la línea descrita en el espacio por un punto móvil. La trayectoria viene determinada por la velocidad inicial en la que nosotros imprimimos impulso al móvil, al objeto que vayamos a lanzar, el ángulo de tiro y el peso del móvil. Podemos trabajar trayectorias realizadas con el propio cuerpo o trayectorias realizadas con distintos objetos. Y por último, tareas de percepción espacial, en las que podemos utilizar todo tipo de recursos materiales, variar los espacios, utilizar diferentes enfoques didácticos. Podemos emplear distintos tipos de actividades lúdicas a través de juegos, de canciones, de cuentos o de situaciones problema. La temporalidad es otro componente bastante importante que debemos trabajar dentro de las capacidades perceptivo-motrices. Tened en cuenta que el niño que inicia una determinada acción motriz debe prever su duración, la distribución de los componentes en el tiempo y el ritmo de ejecución óptimo, entre otros muchos aspectos. La temporalidad, según Freyes, es un conjunto de acontecimientos que siguen un orden y una duración cuantitativa en el tiempo. Para educar el ritmo debemos plantear tareas que permitan desarrollar la orientación, la organización y la estructuración temporal.
La orientación temporal es la capacidad de saber el momento en el que se vive y situar hechos ocurridos en el pasado y en el presente. La organización temporal se trata de un proceso lento y progresivo que exige que el niño sea capaz de distinguir previamente otras nociones más básicas como mañana, la tarde o la noche, antes, ahora y después, y otros conceptos como ayer, hoy o mañana, u otros más complejos como son los días de la semana, los meses y los años. La hora es el último escalón dentro de este complejo proceso. Y por último, la estructuración temporal. En ella se puede describir como esa capacidad de situar hechos, objetos o pensamientos dentro de una serie sucesiva dentro de un tiempo dado. El espacio y el tiempo nos ofrecen posibilidades de coordinación de los alumnos en base a una orden y a una duración. Vamos a definir ambos conceptos, tanto orden como duración. En la orden se sitúan acontecimientos como antes, durante y después, mientras que la duración es la longitud de una estimulación. Por ejemplo, se puede establecer una duración, un intervalo temporal entre dos estímulos sucesivos. La percepción temporal consiste fundamentalmente en la percepción de lo sucesivo como unidad. Esa percepción posee dos componentes, uno cualitativo y uno más cuantitativo. Dentro del aspecto cualitativo se percibe una orden o una organización y dentro del aspecto cuantitativo se percibe el intervalo de tiempo de una duración en concreto. Centrémonos ahora en los componentes de la percepción temporal. La estructura rítmica está definida como una ruptura en la regularidad de la cadencia. Esta ruptura puede ser obtenida por la introducción de acentes fuertes o débiles o por la asociación en la misma secuencia de tiempos cortos o largos. En este sentido, se clasifican las estructuras rítmicas en intensivas, si dependen de la acentuación de los tiempos en fuertes y débiles, y en temporales, afines a los valores de los intervalos de las señales y la duración de los tiempos. Ambas estructuras pueden ser observadas y analizadas en la actividad motriz a partir de los apoyos, es decir, de las transferencias de peso en intensivos y temporales, y a través de la dinámica de las contracciones en que la energía depende de la carga emocional, fuerte o débil, y se desencadena en cierto tiempo. Las estructuras, para ser reproducidas con exactitud, no deben tener más de 7 estímulos y su duración total no debe sobrepasar los 5 segundos. Las estructuras que no reúnen estas condiciones serían estructuras equívocas. Otro componente es el pulso rítmico o la cadencia. La cadencia son una serie de sonidos o movimientos que se suceden de un modo regular o medido. Hay una cadencia en las brazadas cuando estamos nadando, en los pedaleos cuando vamos en bicicleta o en nuestras piernas cuando caminamos o cuando corremos. Incluso hay una cadencia cuando hablamos o cuando respiramos. Y el último componente es el intervalo de indiferencia. Un intervalo es el tiempo que pasa desde un pulso a otro. Y existe una similitud con el tiempo de trabajo y con el tiempo de descanso. Por último, y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear tareas motrices que impliquen la temporalidad, el intervalo entre dos estímulos debe tener entre medio segundo y un segundo para que se reproduzca con exactitud. En definitiva, una estructura para que los alumnos puedan repetirla y que no se considere equívoca, debe tener un intervalo de indiferencia entre medio segundo y un segundo y la estructura no debe tener más de 7 estímulos y su duración total no debe sobrepasar los 5 segundos como hemos indicado anteriormente. Según Le Bouch, el ritmo es una organización de fenómenos que se desarrollan en un tiempo determinado. También se puede entender como la combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras que incluyen las pausas y silencios.
Pensad que dentro de las capacidades perceptivo-motrices, la temporalidad y el ritmo son las capacidades más complicadas de trabajar en los niños debido a su elevada complejidad. En función de la edad, existen diferentes periodos en los que se debe trabajar el ritmo de forma más o menos específica. El primer periodo corresponde al periodo sensoriomotor y se encuentra entre el nacimiento y los 2 años de edad. La primera noción que conocen los niños es la sucesión y progresivamente los ritmos naturales, los que pertenecen al corazón y a la respiración. El tiempo ligado al sueño y la vigilia, al hambre y a la saciedad. El segundo periodo es el preoperatorio y se encuentra entre los 2 y los 8 años. Entre los 3 y los 4 años, el niño es capaz de producir un orden sencillo de sucesos. Y ya a partir de los 5 años se adapta a un ritmo dado, percibe el orden y la duración y distingue entre situaciones simultáneas y alternativas. Es decir, que mejora su orientación temporal y esos automatismos relacionados con la temporalidad. Y el último periodo corresponde al de operaciones concretas y se da entre los 8 y los 12 años de edad. En este periodo se da estructuración del orden, de la duración y otros conceptos temporales más complejos como la sucesión, la simultaneidad, la velocidad, la aceleración o el concepto de consecutivo. El espacio y el tiempo son inseparables y debemos trabajar estos contenidos de forma conjunta. Estas capacidades deben progresar en dificultad en las actividades propuestas para que facilitemos al alumnado su aprendizaje, adecuándolo al desarrollo psicomotor. ¿Qué actividades podemos desarrollar? Actividades de apreciación de velocidad y posición en instantes posteriores, en los que los niños tendrán que vivenciar las diferentes velocidades que puede realizar un objeto y la actitud corporal que se debe asumir para el control de esta situación, además de desarrollar la capacidad de anticipación de la posición o lugar que ocupará ese implemento. Podemos trabajar tareas de apreciación de trayectorias, que consisten en ejercicios que tiendan a estructurar las diversas rutas que describe un objeto en el espacio. Por ejemplo, estructuras parabólicas, estructuras rectas, quebradas, irregulares, curvas u oblicuas. Y por último, podemos proponer tareas que combinen el espacio y el tiempo, que son las más cuantiosas. Trabajamos cercanías, distancias, alturas, distintas direcciones, distintas velocidades, utilizando el movimiento. Y tareas puramente de percepción temporal podemos encontrarnos actividades en las que trabajemos utilizando músicas variadas, folclórica, infantil, música moderna, que el pulso, la estructura rítmica de estas canciones estén muy marcadas, teniendo en cuenta las leyes de la percepción, de las que hemos hablado anteriormente, la cantidad de estímulos, el intervalo de indiferencia, acordaros de esas estructuras equívocas, utilizando instrumentos de percusión sencillos de manejar, como maracas, panderos, o hacer una progresión adecuada con este tipo de instrumental, cadencias sencillas, percutiendo con palmadas, percutiendo con los instrumentos que he dicho anteriormente, acompañar esos pulsos débiles y fuertes con movimiento, variar la velocidad de la cadencia, esto serían ya estructuras más complejas, estructuras sencillas de 3 a 4 percusiones sin acentuación o con acentuación. Para finalizar, os dejo con 2 vídeos que trabajan tanto la percepción espacial como la temporal.